Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de Religión, Libertad u Opresión. Gálatas 5:1 nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el episodio pasado nos quedamos en la participación del hermano Alfonso, que contestó a tu pregunta, hermano Pablo, de qué nos vino a libertad Cristo. Pero para continuar con este episodio, creo que es importante que hagamos como una recapitulación rápida de lo que vimos en el episodio pasado. ¿Y por qué se piensa, hermano Pablo, que la religión es una opresión? Históricamente, yo creo que hemos visto cómo los que saben lo que dice la palabra de Dios opresan a quienes no tienen un conocimiento de la Escritura. Lo vivimos mucho en la historia, en el catolicismo. Únicamente se le daba la oportunidad de leer la Biblia a aquellos que estaban en la Iglesia Católica. Y no fue hasta que salió la Biblia, la Vulgata Latina, en que fue esparcido ese conocimiento para más personas. Y aún así era difícil porque la mayor parte de las personas no tenían ese conocimiento, no tenían estudios, no sabían leer, no sabían escribir. Eran muchas veces comerciantes, eran muchas veces personas de la sociedad baja, y entonces ellos se tenían que regir por lo que les decían. No escudriñaban las Sagradas Escrituras. Y entonces los altos mandos de la Iglesia Católica vieron una oportunidad ahí. Bueno, entonces yo le voy a meter de mi cosecha, le voy a meter lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo. Muy diferente, por ejemplo, a lo que pasaba con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tiene escrito en su ley que les enseñarás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, todo el pueblo de Israel tenía ese conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, al igual que en la Iglesia Católica Romana, los líderes judíos, religiosos judíos, ellos se guiaban mucho por las obras, se guiaban mucho por las indulgencias, valga la expresión. Se guiaban mucho por vamos a llamarle indulgencias, porque ellos se fijaban mucho en lo que tenía que ofrecer el pueblo para ellos hacer negocio. Por eso también dicen las Escrituras que el Señor Jesús echó fuera a los cambistas, cambiaban, hacían dinero con los borreguitos, con las ofrendas que venían al templo, porque ellos no sabían la procedencia del borreguito. Y entonces decían, bueno, yo no sé de dónde viene, pero te certifico, es kosher que tengas un borreguito de estos. Entonces yo te los cambio, nada más dame la diferencia. Y entonces pues hacían negocio. Por eso es muchas veces que se piensa que es una opresión de la religión. Porque los hombres han impuesto sus creencias, han impuesto su negocio antes que la libertad a la cual Cristo nos había llamado. Y es que el referente, o sea, no es porque estemos en cada episodio atacando a los católicos, ni a los judíos, pero es que... me cae mal. Pero es que el tiempo del oscurantismo es, por ejemplo, una de las enseñanzas que a toda persona se le da, y se piensa que únicamente la religión es esa, la que se vivió en el oscurantismo, y que derivado de todas esas enseñanzas y esas prácticas, todo lo que tenga que ver con Dios se tiene que referir a lo que pasa en la época de la Santa Inquisición. Y es que justamente estoy leyendo un libro de Mario Escobar, que son Palabras de Fuego, que habla de esta época, y que incluso aquellos que comenzaron dentro del catolicismo a escudriñar las escrituras, porque como bien lo refieres, no todos tenían el acceso aún dentro del movimiento de la Iglesia Católica, no tenían ese privilegio de leer la palabra de Dios, sino se les da otros libros. Y hay un hermano aquí que justamente puede hablar eso, que les dan doctrina de sus santos, de aquellos que han beatificado, para que aprendan de las enseñanzas y de las vidas de aquellos santos. Sin embargo, la palabra de Dios es como únicamente para un sector en específico. Y aquellos que aún en esa época comenzaron a leer y empezaron a verificar que todo lo que hacía la Iglesia Católica se alejaba del mandamiento verdadero de Dios, a ellos se les empezó también a perseguir y a llamar herejes. Y era contra los que más se ensañaban, porque sabían que si ellos empezaban a hablar,
eran aquellos que iban a hacer que la multitud se rebelara en contra de este grande movimiento. Y en la parte que voy de este libro es cuando se enteran que les llaman herejes luteranos. Sacan un panfleto en el cual dicen la llamada del anticristo y trae una foto del Papa. Uh-huh. Y entonces ese panfleto se filtra en uno de los clérigos que era de la Santa Inquisición y comienzan a perseguir a este personaje. Y quien los respaldaba a este personaje o quienes eran estos herejes luteranos era Casiodoro, Antonio y Cipriano. Ajá. Entonces los empiezan a perseguir y Dios pone medios para que Cipriano y Casiodoro salgan del centro de lo que era Roma. Pero era por eso mismo, porque decían cómo ellos señalan que, por ejemplo, el Papa es el anticristo porque todo lo que hace es en contra de lo que Cristo enseñó. No lo pueden decir o no lo pueden sacar a la luz porque nos echan abajo todo el movimiento que llevamos hasta la fecha. Claro. Ahora, después de este tiempo de oscurantismo ya llegamos al tiempo actual. Vamos avanzando en las historias. Sé que nos saltamos mucha historia, mucha de este enfoque de la opresión durante todos estos años, pero vamos a enfocarnos ahora en el tiempo actual. ¿Por qué se creería que la religión es una opresión? Y la respuesta es muy sencilla, porque es el apartarse de la carne. En este tiempo, todo el mundo está buscando avivar la carne, avivar sus pasiones, sus deseos. Persigue tus sueños, tus metas, tus anhelos. Y eso es lo que hoy permea en el mundo, de que nosotros vivamos nuestra vida, vive y deja vivir. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, nos dice, haced pues morir las obras de la carne y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Sin embargo, el mundo no lo ve así. ¿Por qué? Porque ellos han nacido en opresión. Alguna vez di este ejemplo de que un niño que nace en una cárcel, ¿qué es lo que él cree que sea libertad? ¿Qué puede creer un niño que nació en la cárcel, que nació con unas esposas, con unos cepos? ¿Qué va a creer él que es la libertad si nunca la ha vivido? Con ese comentario me recuerdas mucho a esta imagen que da Platón respecto de aquellos hombres que estaban en la cueva, que su realidad solamente era lo que había en la cueva y lo que se reflejaba a través del fuego que estaba en esa cueva. Y ellos estaban atados de manos y pies por cadenas, y al momento en que ellos obtienen su libertad y salen y ven el mundo y ven que no solamente era la realidad, su mundo, la cueva, sino que salen, ellos deciden mejor regresarse porque les da miedo. No saben qué hacer con todo lo que ven. Y muchas veces es así el hombre, porque ellos no conocen otra cosa. Todo lo que está influenciando su vida es el mundo. Entonces, todo lo que conocen... No, pero deja que solo el mundo, también el adversario de nuestras almas está poniendo miles de trabas, claro, para que crezca esta opresión. Pero muchas veces el medio que utiliza para ver reflejado esa influencia, pues es el mundo y es nuestra propia carne. Entonces, ¿cómo? Imagínate, si toda la vida, ya lo mencionábamos, si has vivido toda la vida de una forma, cuando Cristo viene y te muestra que esa no es libertad, muchas veces las personas no saben qué hacer con la libertad que realmente Cristo les da. Ahora te la voy a devolver, porque tú así me le hiciste No. En un episodio pasado. Para nosotros los dummies, ¿qué es la opresión de la carne? ¿Qué es la opresión de la carne? Yo creo que en parte es vivir para ti mismo, porque el vivir para ti mismo es solamente limitarte a tus fuerzas, a tus pensamientos, a tus metas, a lo que tú puedes hacer. Y eso va permeando obviamente en tu vida espiritual, porque tú solito tienes un límite y tu carne tiene un límite. Entonces no vas a poder lograr absolutamente nada, ni en el ámbito material ni espiritual, cuando tú vives para ti mismo. La opresión del mundo, ¿cuál sería? Porque hay una diferencia, obviamente, entre lo que es el mundo, la carne y Satanás. Fíjate que en el mundo yo siento que una de las ideas que se nos vende mucho es como, si no tienes éxito, en realidad no has logrado nada de tu vida. Es decir, tu valor como ser humano aquí en la tierra, el mundo lo limita al éxito que se puede ver reflejado. No sé si me explico un poco. Sí, mira, yo pienso personalmente que sería un poco difícil esta diferencia. ¿Por qué? Porque estás diciendo que el mundo te influencia en tu carne y estás hablando de que el mundo te pone metas. Pero entonces, ¿y tus metas carnales cuáles serían? Mira,
Por ejemplo, hoy en la sociedad que vivimos, el mundo te influencia mucho justamente al individualismo, tu pensamiento es el correcto y nadie más puede venir a decirte que no es el correcto. Tu manera de vivir es la correcta, nadie más puede venir a señalar que tu vida es correcta. Por eso es que digo que el mundo te influencia, sí, de una forma, pero al final te está diciendo tú solo puedes. A ver, es que explícame con manzanas y peras. ¿Cuál es la diferencia entre la opresión de la carne y la opresión del mundo? La opresión de Satanás es muy fácil. Las huestes inmundas que poseen a los cuerpos, que poseen a las personas, la mente y las acciones de los hombres. Es identificable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la opresión de la carne y la opresión del mundo? Que de la carne proviene de ti. Del mundo si hay un externo. Es decir, tus miembros es lo que sale a flote. Sin embargo, en el mundo hay un tercero que te está influenciando a ti, que al final recae en tu carne, sí, pero no es un tercero que te está influenciando a ti. El texto mismo de Gálatas nos habla de que manifiestas son las obras de la carne. Y está en el versículo 19 del capítulo 5, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y unos versículos más adelante, no quiero omitirlo porque lo vamos a ver un momento más, pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está hablando literalmente de lo que son las obras de la carne, lo que nos mantiene opresos de parte de la carne. Muchas de estas opresiones pueden llegar a ser posesiones satánicas, posesiones demoníacas. Por eso es fácil identificarlo, entre comillas, para los que están aguizados en el espíritu. Ahora bien, con respecto a la opresión del mundo. Primera epístola de Juan, capítulo número 2, versículo número 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos está diciendo entonces que más que una diferencia entre los deseos de la carne, la opresión de la carne y la opresión del mundo, es que dentro del mundo está la carne, más que una diferencia. Y es que al final una u otra es opresión, es esclavitud. Así aquello es. que nos aleja delante de la presencia de Dios y de estar en comunión con Él. Independientemente de que venga de la carne, que venga del mundo, nos hace opresos al pecado. Exactamente. Y lo dice perfectamente este versículo. Si alguno ama estas cosas, el amor del Padre no está en él. Eso significa entonces que nosotros no podemos caer en una tibieza espiritual como hoy se está viendo muy vívidamente dentro de las iglesias. Me enseñabas un video de una mujer que está diciendo de los piercings, de los aretes, de los tatuajes. Es que la Biblia ya no está actualizada porque no dice específicamente de esto que nosotros estamos viviendo. Pero los que están a medias tintas viniendo al templo y no, entonces ¿qué con ellos? ¿No? Más o menos así era ese video. Pero estamos hablando entonces de que no le estás haciendo caso a lo que dice realmente la palabra de Dios en tu corazón. ¿O en qué no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios para vivir opresos de las pasiones y de los deseos de la carne y del mundo? Es que yo creo que es en parte lo que te mencionaba, ¿no? ¿Qué haces con toda la libertad que Cristo te da? Vamos a definir entonces qué es la libertad en el espíritu. Porque muchos pudieran decir, es que es lo mismo que la libertad de la carne, pero ya santificada. Tenemos una mala idea, y lo mencionamos creo que en la mañana, respecto del pecado, que creemos que es cierto que Dios perdona al pecador, que borra nuestras rebeliones. Sin embargo, el pecado que nosotros hemos cometido tiene consecuencias y esas consecuencias las tenemos que asumir. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ellos estaban opresos en la tierra de Egipto, estaban en una tierra extranjera. Incluso había una generación que había nacido ahí, o sea, que no conocía otra cosa sino la esclavitud que vivía únicamente Egipto. Sin embargo, cuando salen y van hacia el desierto, lo que empieza a ver en ellos es queja, o sea, por lo que ellos creían que era bueno de Egipto, lo que tenían en Egipto, que a pesar de que se encontraban en esclavitud, ellos decían, allá teníamos Ajos.
teníamos comida, teníamos sustento, no teníamos que preocuparnos. Y ahora tú, Moisés, nos has sacado, o sea, la libertad que Dios les había dado. Ellos decían, nos has hecho salir para morir en el desierto. No sabían qué hacer con esa libertad que les había dado. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque si te das cuenta, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba pidiendo esa libertad de Moisés. Ellos amaban a Moisés más que a Dios. Decían, es que Él nos libertó, nos sacó de Egipto. Y volvemos al punto, ¿no? De la libertad en el espíritu. Porque el pueblo de Israel quería una libertad, pero para hacer lo que ellos querían. Luego que salen de Egipto, lo primero que hacen al tardarse Moisés en dar las tablas de la ley, en bajar del monte, lo primero que hacen es un becerro de oro. Ellos querían hacer lo que su bendita carne les daba a hacer, tomándose de haberlos sacado Dios con mano fuerte de Egipto. Dijeron, Dios, ya me respondiste, ya puedo hacer lo que yo quiera, ya puedo vivir como yo quiera. Y ahorita, con el comentario que estás haciendo, muchas veces así pasa en nosotros, porque la libertad que nosotros queremos al acercarnos a Dios es una libertad que nosotros podamos ver. Muchas de las personas se acercan a Dios cuando ya están en el problema, cuando ya están en la necesidad, en la enfermedad, y lo que quieren es que Dios les quite eso. Y si Dios les quita eso, en su entendimiento es, ok, entonces sí fue libre de lo que tenía. Sin embargo, lo primero que Dios da en la libertad es que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. Sí, Dios te puede sanar, sí, Dios puede resolver el problema, la dificultad que estás pasando, pero lo primero que Dios va a hacer en ti es sanar tu espíritu para poder una vez más estar en comunión con Él. Entonces, cuando el hombre no ve tangiblemente esa libertad que Él tiene concebido, dice, ¿a qué me acerco a Dios? ¿A qué me acerco? A la religión que es muchas veces la idea que tiene. Mira, y este no es un tema actual, porque también pasó con el pueblo de Israel. Pensando escépticamente, el pueblo de Israel no se acercaba a Dios hasta el momento en que tenían hambre. Y entonces Dios les da maná del cielo. Queremos carne, Dios les da codornices. Tenemos sed, el agua de la roca. Nos están mordiendo y matando las serpientes. Y levantó una serpiente de bronce. ¿Y por qué dice la Escritura que el pueblo estuvo en el desierto? ¿Para qué? Para saber lo que había en el corazón de su pueblo. Y aún así, no todos entraron a la tierra prometida porque no pasaron esa prueba. Y había un video que hablaba respecto de la libertad en Cristo y ponían en duda la misericordia y el perdón de Dios. Porque decía, a ver, si ustedes, cristianos, evangélicos, los protestantes, profesan un Dios que es misericordioso y que es perdonador de los pecados, ¿por qué no perdonó a Moisés? ¿Por qué no perdonó a esta generación que sí cometió un error, pero que se arrepintió? ¿Por qué no los perdonó a ellos? Y es que en realidad Dios sí perdonó a Moisés. Quizá no a muchos del pueblo, porque dice perecieron. Pero Dios los pudo perdonar. O sea, el punto no es de parte de Dios hacia el hombre, porque Dios es perfecto en todos sus caminos y Él es perdonador. Si no, no hubiera enviado a su Hijo unigénito. Así es. Sino es del hombre para con Dios. Exactamente, Dios sí perdona y sí olvida el pecado. Pero una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la consecuencia de los actos que nosotros mismos acarreamos por nuestras acciones carnales, humanas, materiales, mundanas, satánicas incluso. Entonces la libertad del espíritu va más allá de una respuesta material a la necesidad con la que nos acercamos a Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es que el pecado no se enseñoree más de nosotros y que nuestro espíritu sea, con nuestra alma, cuando apenas venimos al conocimiento de Dios, sea restaurada, sea restablecida y que tengamos vida en Él. Así es, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, aparece esa libertad del espíritu. Ahora, para concluir, para esta persona, mujer, que estaba diciendo de los tatuajes, de los piercings, ¿qué pasará con ella? ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? En este tiempo está siendo tentada y probada para ver su fe. Estamos en el desierto y no queda únicamente en ella, sino en todos nosotros. ¿Qué pasará de nosotros siendo tentados de estas concupiscencias del mundo? ¿Está en nuestro corazón? Es que es una lucha que día a día nosotros tenemos, porque al final nosotros no podemos separar nuestra carne de nuestro espíritu. Y ya lo leías en Gálatas, ¿no? Es esta lucha constante que nosotros tenemos y que no se va a terminar hasta que Cristo no venga por nosotros y seamos transformados. Sin embargo, para eso se acercó Cristo a nosotros, para que estando en comunión con Él,
sea su mente, su forma de vivir la que una vez más nos acerque al Padre y podamos vencer todos estos deseos de la carne a través de Cristo. Me entraría una pregunta nueva. ¿Es libertad entonces hacer la voluntad de Dios? Pero ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.